Esta es la historia más antigua de América. Es la historia de más de 100 hombres, mujeres y niños ingleses que cruzaron un océano para forjar un nuevo mundo, solo para desaparecer de la faz de la Tierra. ¿Fueron víctimas de la brutalidad de una tierra indómita? ¿Se integraron pacíficamente con los pueblos que ya la habitaban? ¿O fueron peones en el gran juego de imperios que luchaban por el alma del nuevo mundo? Durante más de 400 años, hemos buscado respuestas en el suelo, en los mapas y en los vientos de los Outer Banks de Carolina del Norte. Esta no es solo la historia de la colonia perdida de Roanoke. Para entender por qué un centenar de almas arriesgarían todo por un puesto de avanzada en una tierra desconocida, debemos viajar a la Inglaterra isabelina. Finales del siglo XVI. Una nación insular, protestante, ansiosa y ambiciosa, atrapada en una lucha existencial con el imperio católico más poderoso del mundo, España. España era un coloso. Sus flotas, la famosa Armada, dominaban los mares. Sus colonias en las Américas enviaban un flujo constante de oro, plata y riquezas que financiaban sus ejércitos y su poder. Inglaterra, a los ojos de España, era una molestia herética, una nación de piratas y rebeldes. En este escenario de alta tensión entra Sir Walter Raleigh, poeta, soldado, explorador y sobre todo un favorito de la reina virgen. Isabel I Raleigh era un hombre de visión renacentista. Vio que el futuro de Inglaterra no estaba solo en Europa, sino a través del Atlántico. Su plan era audaz y multifacético. Proponía establecer una colonia en la costa de América del Norte, una tierra que llamó Virginia, en honor a su reina. Esta base tendría un doble propósito. Primero, serviría como un puesto de avanzada para los corsarios ingleses, los perros del mar, como Sir Francis Drake, desde donde podrían atacar y saquear las flotas del tesoro españolas que navegaban por la corriente del Golfo. Era una estrategia de guerra asimétrica, diseñada para desangrar económicamente a su gran rival. Pero Raleigh soñaba con algo más que la piratería. Inspirado por los informes de una tierra fértil y abundante, creía que Virginia podría producir bienes valiosos, como madera, pieles y quizás incluso metales preciosos, que liberarían a Inglaterra de su dependencia de los mercados europeos. En 1584, Raleigh financió una expedición de reconocimiento dirigida por Philip Amadas y Arthur Barlow. Desembarcaron en los Outer Banks y establecieron contacto con los pueblos algonquinos locales. Los informes que trajeron de vuelta a Inglaterra eran entusiastas, describiendo una tierra paradisíaca y a sus habitantes como gente muy hermosa y de buen trato. Para demostrar el potencial de esta nueva tierra, trajeron consigo a 2 hombres nativos, Manteo, del pueblo Croatoan, y Wanchese, del pueblo Roanoke. Su llegada a Londres causó sensación. Fueron la prueba viviente del Nuevo Mundo. Mientras Manteo se mostraba fascinado por la cultura inglesa y se convirtió en un aliado leal, Wanchese se volvió cada vez más escéptico y desconfiado, una premonición de las complejas y a menudo trágicas relaciones que estaban por venir. El sueño de Raleigh estaba tomando forma. La propaganda funcionó. La reina le concedió una carta para colonizar. Los inversores se unieron. El primer intento estaba listo para zarpar. Pero este primer intento no sería de familias y granjeros, sino de soldados, y su historia sentaría las bases del desastre por venir. En 1585, una flota de 7 barcos bajo el mando del primo de Raleigh, el temperamental Sir Richard Grenville, transportó a 108 hombres a Roanoke. Este no era un grupo de peregrinos en busca de libertad religiosa. Eran soldados, científicos y artesanos. Su líder en tierra era Ralph Lane, un veterano de las brutales guerras inglesas en Irlanda. Su misión: establecer una fortaleza, explorar en busca de oro y minerales y acosar a los españoles. Desde el principio, la expedición estuvo plagada de mala suerte y malas decisiones. Su barco insignia, el Tiger, encalló en los peligrosos bancos de arena, arruinando gran parte de sus preciosos suministros de alimentos. Este fue un golpe devastador. Sin un reabastecimiento constante de Inglaterra, estaban a merced de la tierra y de sus habitantes. La relación con los nativos, inicialmente amistosa, se agrió rápidamente. La mentalidad de Ralph Lane
forjada en Irlanda, era la de un conquistador, no la de un diplomático. Los ingleses dependían de los algonquinos para alimentarse, pero su constante demanda de comida ejerció una presión insostenible sobre las comunidades locales, que a su vez enfrentaban sus propias luchas por la subsistencia. La desconfianza se convirtió en hostilidad. Lane y sus hombres, cada vez más paranoicos y desesperados, comenzaron a emplear tácticas brutales. Tomaron rehenes y exigieron comida. En un incidente particularmente infame, acusaron a los nativos de la aldea de Aquascogoc de robar una copa de plata. En represalia, quemaron la aldea y sus cultivos. Este acto de violencia desproporcionada envió una onda de choque a través de la región. El jefe de los Roanoke, Wingina, quien inicialmente había visto a los ingleses como potenciales aliados, ahora los veía como una amenaza mortal. Cambió su nombre a Pemisapan y comenzó a organizar una alianza de tribus para expulsar a los ingleses de una vez por todas. Lane, alertado de la conspiración, decidió atacar primero. En junio de 1586, lanzó un ataque sorpresa. Pemisapan fue asesinado y decapitado. La violencia había alcanzado su punto máximo. La colonia militar de Ralph Lane había envenenado el pozo. Habían creado enemigos en una tierra donde necesitaban desesperadamente amigos. Justo cuando la situación parecía insostenible, un salvador inesperado apareció en el horizonte, Sir Francis Drake, que regresaba de una exitosa campaña de saqueo en el Caribe español. Al ver el estado desesperado de los colonos, les ofreció un pasaje de regreso a Inglaterra. Exhaustos, hambrientos y desilusionados, aceptaron. Cuando el barco de reabastecimiento de Grenville finalmente llegó, semanas después, encontró el fuerte y el asentamiento abandonados. Para mantener la reclamación de Raleigh sobre la tierra, Grenville dejó a un pequeño destacamento de 15 hombres en la isla, prometiendo regresar con más suministros. Estos 15 hombres serían los primeros en ser tragados por el silencio de Roanoke. De vuelta en Inglaterra, Sir Walter Raleigh no se inmutó por el fracaso de la colonia militar. Aprendió una lección crucial. Una verdadera colonia no podía ser sostenida por soldados, sino por familias. Necesitaba gente con un interés genuino en la tierra, gente que construyera hogares, plantara cultivos y criara hijos. Para liderar este nuevo y audaz esfuerzo, eligió a un hombre muy diferente a Ralph Lane: John White. White no era un soldado, era un artista y un caballero. Ya había viajado a Roanoke con la expedición anterior, y sus hermosas acuarelas nos brindan la visión más vívida que tenemos de este mundo perdido y su gente. Era un observador, un hombre de familia, y ahora, el gobernador de la ciudad de Raleigh. En 1587, unos 117 colonos zarparon de Inglaterra. Esta vez, la composición del grupo era radicalmente diferente. Incluía 17 mujeres y 9 niños. Entre ellos estaban la propia hija de John White, Eleanor, que estaba embarazada, y su esposo, Ananias Dare. Este era un grupo de personas que apostaban sus vidas por la promesa de un nuevo comienzo. No iban a saquear, iban a construir. Su destino previsto tampoco era la manchada y conflictiva isla de Roanoke. El plan de Raleigh era establecer esta nueva colonia más al norte, en la bahía de Chesapeake, un área que ofrecía mejores puertos y tierras de cultivo más prometedoras. Roanoke solo debía ser una breve parada para recoger a los 15 hombres que Grenville había dejado atrás. Pero una vez más, el destino intervino, esta vez en la forma de un piloto portugués llamado Simon Fernández. Fernández, un corsario experimentado pero impaciente, estaba ansioso por volver a la lucrativa caza de barcos españoles. Cuando llegaron a Roanoke a finales de julio, se negó rotundamente a llevar a los colonos más al norte, alegando que el verano se estaba acabando. A pesar de las furiosas protestas del gobernador White, los colonos se vieron obligados a desembarcar en el mismo lugar que había sido el escenario del fracaso y el derramamiento de sangre anteriores. Su nuevo comienzo ya estaba comprometido. Lo que encontraron fue un presagio escalofriante. El fuerte estaba en ruinas, las cabañas cubiertas de maleza, y de los 15 hombres de Grenville no había rastro.
salvo un único esqueleto blanqueado por el sol. La tierra ya guardaba sus secretos. A pesar de este comienzo sombrío, los colonos se pusieron a trabajar. Reconstruyeron las casas, repararon las defensas y trataron de forjar una vida. John White intentó restablecer las relaciones con los nativos, pero el legado de Ralph Lane era una sombra larga y oscura